Vamos a orar para empezar, hermano. Me da gusto verles a ustedes. Bienvenidos todos a la clase esta noche. Qué gusto. Y voy a pedir que el hermano Jorge Hidalgo nos guíe en oración para empezar esta noche. Hermano Jorge, tenga la bondad. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a pedir al Señor que tome el control de esta clase. Señor Dios Todopoderoso, estamos muy agradecidos, Señor, por la semana que empieza. Padre, entendemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, y quieres que tu pueblo aprenda tu palabra. Quieres que tu pueblo, Señor, sea encaminado en las Escrituras, en la sana doctrina. Te pedimos que esta noche quites de nosotros todo cansancio, todo malestar, toda enfermedad, toda cosa que esté obstruyendo este tiempo de aprendizaje, este tiempo de enseñanza, Señor. Que tú bendigas al pastor Cadena, Señor, y le des las fuerzas, le des la vitalidad, le des la sabiduría de lo alto, y que esta clase sea guiada por tu Espíritu Santo para edificación de tu iglesia. Señor, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos sea con la dirección de tu Espíritu. Gracias a Jesucristo por estas enseñanzas tan preciosas y por llevar a nuestra vida a que seamos a la imagen del varón perfecto. Bendiciones en esta noche. Amén. Amén, hermano. Amén, 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 hermano. Ok, hermano. Ok. Bueno. Hoy vamos a tener la lección 2 y tiene que ver con los métodos de interpretación bíblica. Déjenme poner. Vamos a iniciar con esta enseñanza de lo que es el método dogmático. Dentro del método dogmático tenemos que entender qué es la interpretación dogmática. Aunque teóricamente todos los sistemas teológicos del cristianismo han sido elaborados a partir de la Biblia, la verdad es que tales sistemas pronto han adquirido en muchos casos una autoridad propia que ha impuesto sus conclusiones con toda rigidez a la labor de la exegética. En realidad, la palabra dogma viene de una palabra griega que significa enseñanza, y no hay nada malo en la enseñanza en sí. Es bueno y sano que existan dogmas que determinan ciertos principios doctrinales que son inmutables. El cambio de ellos sería atentar contra la sana doctrina. El problema radica en que no siempre las estructuras teológicas se mantienen en sintonía a la revelación divina. Esto quiere decir que muchas veces buscamos la teología, pero no buscamos la preparación espiritual para esto. A veces vamos a un escrito pensando que ya lo sabemos, pero no le pedimos la dirección al Espíritu Santo. A veces se hacen uso de términos de textos y se pasan por alto otros, y algunas religiones heréticas directamente omiten textos que comprometen su caparazón teológico. Hay gente que es cuadrada en ciertos criterios, entonces otros fuerzan el sentido de ciertos textos que atentarán contra sus creencias. Es decir, cuando vamos a ciertas doctrinas, hablando cristianas, pentecostales, cuadrangulares, ellos mantienen sus versículos de ciertas cosas que no están ahora en la Biblia, pero con tal de no dañar ese caparazón teológico que ellos tienen, ellos van a atentar a los textos. No se debe partir de nuestro dogma hacia la Biblia. Es de la Biblia que el intérprete debe tener su punto de partida. Aunque nuestra teología quede desnuda ante la verdad divina, debemos despojarnos nunca debemos despojar los textos sagrados de su verdadero significado. Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros tenemos que entender que la Biblia es la que nos va a revelar algo y no ir con una idea pensada teológicamente, porque eso pasa muchas veces, el pensar que soy teólogo, he leído muchos libros y cuando voy a la palabra de Dios ya voy con un pensamiento teológico y pienso que ese versículo dice lo que yo quiero entender, más no lo que la palabra me quiere revelar. Ahora, las enseñanzas o doctrina es estática y dinámica. Es estática, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Y eso no cambia ni cambiará como tantas doctrinas que creemos que son sí y amén. Muchas doctrinas dicen, digan sí, digan amén, pero en realidad no entienden que Dios es un Dios eterno.
Y cuando hablamos de dinamismo, no nos referimos a cambios, sino más bien a descubrir un mensaje de Dios para situaciones actuales. Siempre la palabra de Dios va a ser esa parte en la cual llega a la época en la que esté y siempre tendrá la respuesta correcta. No todo lo que necesitamos saber de la doctrina lo han agotado los escritores de teología. Es por eso que frente a las nuevas situaciones les hacemos nuevas preguntas a la Biblia y la Biblia siempre nos contesta, mis hermanos. Hay temas como demoniología, profecía, acontecimientos futuros y otros temas que en la última década han cobrado vigencia por la realidad del momento. Vamos a la Biblia siempre vigente y que siempre tiene una respuesta y encontramos allí la solución a todas nuestras interrogantes. Podemos ir a muchos libros, pero el único libro base, el único libro que nosotros debemos tener como el argumento total, la verdadera verdad, es nuestras Sagradas Escrituras. Ahora, hablando del sistema de catecismo romano, para entender esto de los dogmas, el Concilio Vaticano reza, y es lo que cree la Iglesia Católica. Ellos dicen, hay que tener por verdadero sentido de Sagrada Escritura aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia. Ojo con esto, no es lo que enseña la Escritura, sino lo que enseña la Santa Madre Iglesia, y me refiero a la Iglesia Católica, a la que toca juzgar del verdadero sentido y de la interpretación de las Sagradas Escrituras, por lo que a ninguno le es permitido interpretarla contra este sentido o contra el máximo consentimiento de los padres. Es decir, ningún cura, monaguillo o lo que sea va a irse en contra del dogma que tiene la Iglesia romana. El dogmatismo y la Iglesia cristiana. También en la Iglesia cristiana existen dogmas. Hay gente que es cuadrada, hay gente que dice que cree en ese versículo y nadie lo va a quitar porque es como teólogo que él se cree, él cree que solo tiene la verdad y no llega a un consenso con otras personas y se mantiene en su verdad. Pasajes que se interpretan de acuerdo a pensamientos oficiales que no permiten realmente que el Señor nos hable a través de ellos porque están confiscados, están presos, destinados a decir lo que nuestros reglamentos dicen. Hay muchas iglesias así, que ellos creen que para que no les dañen sus reglamentos internos o sus reglamentos, ellos prefieren omitir ciertos versículos, omitir ciertos pasajes. Inclusive he visto en ciertas enseñanzas que ciertos predicadores se agarran de ciertas cosas y dicen, esto dice el Señor, pero no leen después lo que sigue el siguiente versículo de lo que se trata el mensaje. Aunque todas las teologías han sido formuladas partiendo de la Biblia, luego han llegado a ser bases tan fuertes que no admitieron nunca el ser examinadas nuevamente, ampliadas y modificadas. Mis hermanos, si hay teologías que están en estos momentos dadas, nosotros debemos entender que cada vez que vamos a la Biblia, la vamos a examinar nuevamente y la Biblia nos va a volver a hablar y vamos a poder entender nuevas cosas. Un versículo nos puede hablar hoy, dentro de 5 años, ese mismo versículo nos va a decir otra cosa que Dios quiere darnos para nuestras vidas. Entonces dice aquí, la teología necesita un constante examen sujeto al texto y a la guía suprema del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros que estamos estudiando la licenciatura en asuntos teológicos, estudios teológicos, nuestra guía debe ser el Espíritu Santo. Aunque tengamos mucho conocimiento, aunque manejemos los versículos, aunque tengamos 30, 50 años, siempre debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para entender su palabra y el mensaje que nos quiere llevar a que nosotros entendamos en ese instante. Porque lo bello de la palabra de Dios es que cada vez que voy a un texto de la Biblia, Él tiene algo nuevo para mi vida cada día. Y dice, el reverendo Pablo Hoff, profesor de la Biblia y de teología, él decía, no hay que ser dogmático referente a esto. ¿Qué quiere decir? Muchas veces vamos con ese dogma de que esto es lo que yo creo y esto debe de ser. Esta actitud nos habla de un espíritu sensible y abierto a lo que Dios en su infinita sabiduría quiere iluminarnos. Hay dogmas que tenemos que respetar y enseñar. Hay teología estática y por ende permanente, pero que nuestras columnas estén siempre fundadas en la roca firme de los siglos y su bendita palabra.
En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este teólogo, Pablo Hoff, dice, si me permiten parafrasear este texto, después de este tema, podríamos decir que las teologías pasarán, los dogmas también, pero su palabra permanecerá por siempre. Ahora, no es la escritura la que debe interpretarse como una formulación teológica determinada. Es la teología la que debe someterse en todo momento a los resultados de una escrupulosa exégesis de la escritura y solo sobre una exégesis de amplia base bíblica puede levantarse el edificio de la dogmática. Leo Schreff admite los puntos de apoyo para los dogmas solo pueden actuar como tales. Es si se muestra en relación con el contexto y con toda la escritura. La escritura, pues, nunca puede ser utilizada en apoyo de una verdad de un modo puntual, sino solo en toda su extensión, o mejor dicho, corporativa y pluridimensional. Así se exige a la dogmática que con respecto a una verdad de fe que está en tela de juicio, siempre escuche a toda la escritura y se le ponga ante la conciencia. Y por último, la exégesis en el griego significa extraer e interpretar objetivamente, es la interpretación crítica y completa de un texto, netamente científico e investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. Un exegeta es un individuo que practica esta disciplina y la forma adjetiva es exegético. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser contrastada con eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva. Es lo que puedo decir, mis hermanos. Gracias, hermano. Veo que estuvo leyendo también el libro de Martínez. Sí, pastor, sí lo estuve leyendo para completar. Bueno, esa sí. es la idea. Junto con el manual puedan ampliar los conceptos con el libro de Martínez. Qué bueno, qué bien. Así vamos teniendo una idea más completa, más clara de estos temas que estamos considerando, entonces, del método dogmático en cuanto a los dogmas. Pero sobre todo eso, la escritura, la palabra de Dios está sobre los dogmas que tiene cualquier institución. Muy bien, mi hermano. Que a lo que lee un texto una vez y después de unos años lo vuelve a leer, de alguna manera Dios te habla con un mensaje distinto. Pero si hablamos de hermenéutica, solo existe una interpretación para cada texto. Respecto a las predicaciones, sí considero que a cada predicador el Espíritu Santo lo habla de una manera distinta para que llegue a cierta población o ciertas iglesias. Pero respecto al texto es la misma interpretación, o sea que lo interprete hoy, mañana o pasado debe ser la misma. Diferentes Sí, la enseñanzas, interpretación, diferentes enseñanzas. así es. La interpretación es la misma, pero la enseñanza, cada vez que uno lee encuentra un significado un poquito diferente, pero la interpretación va a ir ahí mismo, igual, en el mismo sentido, ¿no? No hay cambio. ¿Alguna otra opinión, hermano? O sea, cuando se definió la palabra dogma, la palabra dogma es enseñanza. Así Entonces, es. la interpretación es una, pero hay diferentes enseñanzas o aplicaciones también. Que eso es el valor de la palabra, en las diferentes aplicaciones que el Señor tiene. Muy bien, hermano. Vamos a avanzar y vamos con el tercer tema que tiene que ver con el método racionalista de Sí. la hermana Fabiola, por favor.
Gracias, pastor. Voy a compartir pantalla. Proceso lógico al razonamiento, el resultado, cualquier resultado que ellos obtuvieran tenía que ser natural y razonable. Este método, y aquí está lo interesante y lo no bueno de este método, es que desterró todo lo sobrenatural y milagroso. Es decir, para el racionalista, esa investigación, ese proceso lógico, el resultado es natural, es razonable, muy bien, aquí no entra Dios. Ellos no le daban ningún valor a lo sobrenatural, porque nosotros sabemos que Dios y todo lo que Él obra y hace está sobre lo natural. Y los milagros ellos los desechan totalmente si no lo pueden probar. Ellos dicen que todo lo que no puede ser probado por el campo epistemológico, o sea, la epistemología es el campo, es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Si ellos no lo pueden probar, lo desechan, es desechable y no digno de credibilidad. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un racionalista no cree en que la apertura, el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo fue en realidad una acción divina. Ellos no creen eso. Ellos lo que piensan, lo que sostienen, no lo que piensan, lo que sostienen es que esto se debió a que un fuerte viento de oriente llegaba a esa zona cada 1 millón de años y que justamente cuando el pueblo de Israel iba a cruzar, que ponía la planta de sus pies ahí, este viento de oriente llegó. También otros racionalistas dicen que en realidad había un nivel de agua de 10 centímetros y ahí pudieron pasar el pueblo de Israel, los israelitas. Pero nosotros podríamos preguntarles a ellos entonces cómo explican que en un nivel de agua tan bajo, de 10 centímetros, se ahogara todo el ejército de Faraón con caballos y carrozas y todo lo que llevaban, los carruajes que llevaban. También el racionalista, por ejemplo, ellos no creen en los milagros, los desechan, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús multiplica los panes y los peces, ellos lo que dicen es que cuando el niño sacó su porción de panes y peces, los otros también lo hicieron y todos pudieron comer y sobró la comida. Pero lo más increíble, hermanos, es lo que el racionalista sostiene, que el Señor Jesús no resucitó, sino que sencillamente se desmayó. Y esto es una herejía, una completa herejía de los racionalistas, porque esto es la base, hermanos, del mundo islámico, de la enseñanza islámica. Ellos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, les inculcan, les enseñan esto, que el Señor Jesús no resucitó, sino que se había desmayado, que el estrés, que todo el proceso que él había pasado, hizo que se desmayara y que luego él despertara. Pero lo bueno sería, hermanos, es hacer pasar a todos ellos por todo el proceso que el Señor Jesús pasó, inclusive lo de la lanza en su costado, y luego preguntarles qué más puede decir un racionalista sobre esto. Esto es doctrina, está en el Corán, hermanos. Ahora, como veíamos, también Tomás de la Fuente, que es tenemos nosotros también este libro didáctico sobre hermenéutica. Él dice, y muchos otros eruditos también, hermanos, muchos hermeneutas dicen que este método viola el verdadero método científico. El investigador, ¿por qué? ¿Por qué dice Tomás de la Fuente que
viola el verdadero método científico, sencillamente porque él dice, el investigador no debe comenzar con prejuicios, ni juzgar de antemano el material que está investigando. Un racionalista comienza rechazando la intervención divina. Para ellos Dios no nos sostiene. Para ellos Dios no es, Él creó el mundo y lo dejó. No interviene. No es un Dios que está pendiente de la humanidad que Él mismo creó y la sostiene. Ellos sencillamente han desechado la intervención divina en todo este proceso de los asuntos del hombre. ¿Qué sucede, hermanos, en la actualidad, en nuestro siglo XXI? El método racionalista, hermanos, ya ha perdido vigencia. Y estamos en la era del racionalismo, del irracionalismo, perdón. El autor del manual regresa al siglo XIX y hace esta acotación, que este siglo se distinguió por una falsa seguridad. En el siglo XIX todo era certeza, no había inseguridad absolutamente en nada, había plena confianza en la razón del hombre, había seguridad con respecto a la estabilidad del mundo, de sus sistemas políticos, de sus sistemas económicos, de su cultura. Hoy, en el siglo XXI, hay la incertidumbre, y la incertidumbre ha hecho temblar todos esos fundamentos sólidos. León Stop, que es un judío ruso, él niega la autonomía de la razón humana y él tiene toda la razón, porque la razón humana tiene que depender de Dios, de la sabiduría de Dios. El hombre natural, él no cree en Dios, pero el hombre que ha sido regenerado, él debe de negar la autonomía. Yo ya no soy, mi razón es mi razón de Dios, lo que Él me enseña a través de su palabra. Y Él dice también que estamos frente a la invasión del irracionalismo. Estamos frente a la degradación de la confianza del hombre. Y aquí es bueno clasificar esto, porque la degradación de la confianza del hombre, lo dice él, es con relación a Dios. No la confianza del hombre por el hombre, sino la degradación de la confianza del Dios supremo, del Dios todopoderoso. Y hay una guerra, sostiene él también, entre el irracionalismo y el racionalismo. Y este es uno de los conflictos en la actualidad filosófica. Nosotros conocemos y sabemos, hermanos, que todo extremo no nos lleva a ningún buen camino. El extremo, irse al irracionalismo, también atenta contra la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de razón, ya no se habla de razón, se habla de intuición. Dios me habló, Dios me dijo, Dios hizo esto, pero no se habla de lo que en realidad dice la Biblia. Se habla de sentimientos, de aventuras, de descubrir el futuro. En cuanto a esto de aventuras, hay muchas cosas falsas que se dicen hoy en día. Por ejemplo, que Dios me llevó y me llevó al infierno. También se habla de descubrir el futuro, inclusive de fenómenos parapsicológicos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos dice? ¿A dónde nos lleva la Biblia y nos centra? En 1 de Pedro 3:15, la palabra dice, en la parte B, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón. Y mire, aquí está la palabra, razón de la esperanza que hay en vosotros.
Y es por esto, hermanos, que es tan urgente y por todo lo que hemos visto con relación a este método, que es tan importante la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Y como conclusión, entonces tenemos que debemos acercarnos a la Biblia, dándole la autoridad para determinar la verdad divina. No hay otra manera de hacerlo, hermanos. No es por la razón humana. Es cuando nos acercamos, sabemos y le otorgamos a la Biblia la autoridad. Y ella es la que determina la verdad divina. Usar la razón como método para juzgar la veracidad bíblica no es correcto. Sí es correcto ponerla ante Dios para que razonemos como la sabiduría humana nos guíe, como la sabiduría divina nos guíe, ¿sí? No es la sabiduría humana la que nos va a guiar. También podemos recordar que en Isaías 55:8 la palabra dice, porque mis pensamientos, qué hermoso esto, hermanos, cuando lo leía, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí está la autoridad de la palabra. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a nosotros y Isaías establece un parangón también. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice también? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un racionalista debería de conocer y saber estos versículos e interpretarlos a la luz de la autoridad bíblica. Eso es lo que podemos decir en cuanto al método racionalista. Y doy gracias a Dios porque ya no está en vigencia. Y tratando de aprender cada cosa, muchas cosas que son nuevas para nosotros. Y digo para nosotros porque en verdad uno tiene que volver a sus libros. Hace 30 años yo estudié esta materia y ahora tengo que volver otra vez a considerar y pasar por ella. Entonces estamos ustedes aprendiendo, yo recordando y volviendo a tocar lo que por muchos años ya he tocado. La verdad es que uno después de que termina de un seminario, un instituto, se pone a un lado, casi no usa tanto esta herramienta porque se dedica a ella a enseñar, a predicar, a hacer la tarea pastoral, pero hay que volver porque en verdad debemos de saber usarla para su debido tiempo y para exponerla cuando hay la necesidad de exponerla. Hoy más que día tenemos nosotros un conflicto, hermano, y tarde o temprano va a llegarles a ustedes también. Y ese conflicto lo estamos viviendo hoy dentro de la obra nuestra, la obra bautista, en cuanto a la interpretación que se está dando hoy a la palabra de Dios. En muchas iglesias, en muchos pastores, hablamos de pastores que son muy liberales y están utilizando unos métodos que no se ajusta a la palabra de Dios. Y hay otros pastores que son muy bíblicos. Entonces, estamos pasando por ese conflicto ahora, que queremos sentarnos y analizar todas estas cosas que estamos viendo. Pero esto nos ayuda a pensar, a meditar algunas cosas. Sí, hermana. ¿Puedo opinar algo sobre el tema de la hermana Fabiola? Sí, sí. Esto me recuerda cuando la hermana Fabiola pues dijo sobre lo que decían, me hizo recordar que cuando yo tenía 2 añitos en los caminos del Señor, y bueno, ya en este año ya estaba en la que estoy ahora, en la Iglesia 9 de Octubre, presentaron una película, o sea, yo hacía una célula aquí, el líder era un hermano, y yo era la
¿cómo que le llaman? La dueña de la casa, ¿no? Y presentaron una película Anfitriona. donde decía lo que decía la hermana Fabiola. Anfitriona. Sí, que hablaban de que sí, de que la llevaron de que esa mujer ella narraba, que la llevaron que fue al infierno y luego regresó, que ahí estaba algunos cantantes como Michael Jackson, como dice que, y que le decían que por eso mismo no tiene que regresar a decirle a predicar la palabra para que no se pierdan como ellos. Entonces yo me quedé, como no tenía, obviamente era nuevita, yo decía, ¿será o no será? Pero digo, ¿será que eso se maneja así? Y me quedé en la duda, ¿no? Y me quedé en la duda y incluso un chico, pasaron otra película, ese chico se asustó y no quiso saber nada más. Igual él me dijo, eso no deberían de presentar porque esas películas son como muy fuertes y este chico recién comenzaba era como invitado ya. Entonces presentaron esa película como muy fuerte, aparte de que estaban en el infierno y esa cosa que le pasaba. Entonces el chico ya no quiso saber nada. Entonces, toda esa experiencia, ¿no? Ahora que yo estoy aprendiendo como que ya me queda la seguridad, ¿no? De que cómo es todo diferente cuando uno no sabe. Entonces ahorita que la hermana pues le tocó este tema, ya, sobre este método, es donde yo me recordé de esa parte. Eso, pastor. Ok, gracias, hermana. Yo creo que siempre que se trate de dar algo así, al finalizar debe haber una buena explicación del por qué. Lo que pasa es que a veces pasamos una película sin haberla examinado primero y saber el contenido y el trasfondo. Si va a tener bendición, va a ser de ayuda o va a ser de conflicto. Entonces, Amén. es muy importante poder examinar y conocer y no pasar por pasar las cosas. Hay muchas Amén. películas que tienen el sentido de cristiano, pero nos confunden su contenido. Muy bien, hermano. Vamos a ver entonces el otro método, el método alegórico místico. El método alegórico. Hermano César Bueno. Ya. Ok, pastor, muchas gracias. Bueno, me toca el método alegórico místico o método simbólico divino. Es otra manera de interpretar la Biblia. Considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. Este método fue inventado por los griegos antiguos que procuraban explicar para sí mismos sus mitos y leyendas. Algunos creyentes cristianos de Alejandría, incapaces de explicar ciertas dificultades bíblicas, adoptaron este método para recomendar las escrituras y la fe cristiana a sus amigos educados. Aunque los líderes cristianos de Antioquía se oponían, este método siguió afectando toda la historia de la interpretación bíblica, aún hasta el tiempo presente. Era usado especialmente durante la Edad Media. Hoy la Iglesia Católica Romana apoya algunas doctrinas que tuvieron su origen en este método. Aún entre los evangélicos hay algunas creencias basadas en el método alegórico místico. El método alude a que existe un significado velado más profundo y rico del texto. Es por eso que no podemos quedarnos con la interpretación literal. No obstante, es lamentable observar cómo aún pasajes que a simple vista se notan que son literales o pasajes históricos son malogrados con mala interpretación. Podemos ver también aquí posturas de Lutero, el cual dice defendió el significado literal de la Biblia y despreció la interpretación alegórica. Pero por otra parte no quedó muy puro de las influencias de la época. Veía a Cristo en cada pasaje de la Escritura. También podemos ver también a Calvino, fue uno de los más grandes hermeneutas de su época.
consideraba el método alegórico como una gran oportunidad para Satanás de oscurecer el significado. No estaba de acuerdo con Lutero en cuanto a su interpretación respecto a Cristo. Hay peligros latentes en este método. Se pueden arribar a fantasiosas y pésimas interpretaciones. En la actualidad, muchos sermones descansan en las arenas movedizas de la alegorización. También tenemos aquí ejemplos. Dice, en la forma, el método alegórico místico se ve en el trato dado a la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Para los intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en el foso de los leones, sino que se encontró preso por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Estos son representados en la historia por los leones. Por medio de la fe de Daniel salió ileso. Sin embargo, cayeron víctimas. Sus enemigos, sin embargo, cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. La lección que encuentran en la historia es esta: que solo aquel que tiene fe en Dios puede salir triunfante sobre las dificultades de la vida. Podemos ver aquí prácticamente que podemos ver muchos métodos. Y como ya lo han explicado mis hermanos, realmente toda la interpretación. Pero ¿qué queremos nosotros saber? Realmente lo que debemos saber es qué es lo que quiere decirnos la Biblia. Y esa debería ser nuestra investigación. Por eso, el método correcto que nos da la hermenéutica, el método correcto, que es el gramático, literal, histórico, cultural. Pastor, gracias. Bien, ahí en el manual que ustedes tienen en cuanto al método alegórico, místico, hay algo, ese es el problema de la interpretación que a veces hacen cuando usan una alegoría y lo vuelven como que fuera una enseñanza o un principio bíblico, que está ahí en 2 de Reyes 6, del 1 al 7. Y tiene que ver con Eliseo, que hace flotar del agua una hacha que había caído, había salido de un trabajador y había caído allá. Ahora, ahí donde caen en algunos errores, algunos cuando están interpretando las Sagradas Escrituras. Entonces, como dice aquí el autor, una de las muchas malas interpretaciones más disparatadas sobre el uso de este pasaje bíblico es que dicen que el hacha es el gozo. El hacha es el gozo. Y que cuando cayó al agua ese hierro, se pierde el gozo. Oiga, otros han dicho que el hacha es como la unción que se pierde y es hallada cuando se vuelve a buscar. Y lo peor es que otros creen que el hacha es la salvación, que se puede perder y se vuelve a retomar. Oiga, son interpretaciones raras. Y usted escucha a alguien hoy en día. Yo quisiera que ustedes, yo sé que no quiero sacarlo de su iglesia, de la predicación que le da su pastor, pero ahí quedan grabados a veces predicaciones de esos famosos predicadores que hay hoy día como apóstoles, profetas y ni sé cuánto más. Y escuche esas alegorías que presentan. Oiga, yo me quedo asombrado del significado que le dan a la Sagrada Escritura, esa alegoría que ellos le ponen allí. Y no es así. No tiene nada, como dice aquí el autor de este material, de este fragmento bíblico. Como notará aquí, ya estamos frente, dice, a un peligro grande, distorsionar la sana doctrina en torno a un
pedazo de hierro en el cual ha fundado todos esos contenidos. En realidad, un hierro que el profeta hizo flotar para que el que lo perdió lo devuelva al dueño. Eso era todo. No tenía nada más que ver. Era una devolución para salir de una deuda, de un compromiso, de algo que iba a causarle mucho problema. Pero así son las interpretaciones que a veces han dado. Y aquí quiero tomar, tal vez ustedes han visto, yo soy medio curioso cuando tengo tiempo me siento a escuchar las interpretaciones distintas que dan estos famosos. Una vez este señor de Miami, que tiene una iglesia grande, Maldonado. No sé cuántos han escuchado alguna vez su predicación. Y él se vistió dando una alegoría para hablar de, ustedes saben que la doctrina de él es de la prosperidad. Y cómo tuerce las escrituras en una forma increíble. Y él se había puesto un saco bien viejo, rotoso. Y él lo tenía encima de su saco nuevo. Se lo había puesto encima. Y todavía lo desgarró un bolsillo. Y hacía una interpretación que la Biblia dice que la pobreza, que ningún cristiano debe de vivir en pobreza ni en miseria, y mucho menos un siervo. Y que lo que tenía que hacer era sacarse ese traje rotoso, echarlo a un lado, pero sembrar en fe para que Dios le dé un nuevo terno. Sembrar en fe. ¿Cómo cambian? El que siembra escasamente cosechará escasamente. No habla de dinero, habla de la palabra, del trabajo, de la predicación del evangelio. Oiga, qué tristeza. Pastor, él también decía que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Sí. Pero eso sí dice la palabra, hermano. Eso es bíblico, lo que usted acaba de mencionar. Sí, pero en riqueza espiritual. No habla de riqueza. Pero no, o sea, textualmente él dice así, él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Pero Así por la Así gracia. dice la palabra, así dice. Sí, dice así, pero él le da otro sentido. O sea, la No, palabra yo no de la hablé Biblia de dice sentido, así. hermano Pedro. Yo dije No, que no, la sí, Biblia lo correcto. dice. Sí, Sí, la así Biblia lo dice dice, perfecto, pero el hombre coge esa palabra para disfrazarla Así y es. darle otro sentido. A eso es lo que se está refiriendo Gabriel, creo que dijo eso. A Jorge, Así perdón, es. Jorge. Muy bien, hermano. Entonces, pongámosle También mucho. Pastor, también cuando hablan de el que siembra escasamente cosechará escasamente, también lo unen es a lo material. Así es, a lo material. Claro. Sí. Esa es lo que están haciendo. Muy bien, vamos a avanzar, hermano, porque nos tenemos entero todavía. Ahora tenemos el método gramático, histórico y teológico. Hermana Kelly Campoverde. Por ahí está la hermana. Ya apareció. Buenas noches, hermanos. Sí, estaba buscando en la Biblia el pasaje que diga lo de lo que estábamos hablando. Y aquí está en 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Pero sabemos que muchos de nosotros somos pobres, ¿no? Pobres espirituales, ¿no? Somos ricos espiritualmente ahora y nuestras bendiciones serán eternas, no aquí, sino allá.
porque ahora somos ciudadanos celestiales nosotros. Entonces ahí es donde vendría también, donde tendríamos que aplicar el método gramático histórico. Y si bien es cierto, si aplicamos ese método, también podríamos referir la frase un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces tendríamos que abarcar muchas cosas para ver el significado real del pasaje bíblico, que bien lo podríamos aplicar a esta conversación. Bueno, hermanos, basándonos en el manual de hermenéutica 2, voy a exponer el método gramático histórico. ¿Me permite compartir, pastor? Por favor. Adelante, hermano. A ver. Ahí está listo para que compartan, ¿no? Ya, pastor, espérenme un segundito, por favor, que es la primera vez que voy a compartir aquí desde mi teléfono. Pero aquí lo tengo, déjame ver, Android. Ahí sí no sé cómo se hace por teléfono. Ajá, pero aquí lo tengo, ya estoy viendo. Nomás, téngame un poquito de paciencia, dijo el chavo. A ver, para imágenes, WhatsApp. No, o sea, lo tengo aquí, es que estoy desde el teléfono. Estoy pegada a la caja del wifi, porque mi internet está fatal, entonces eso es lo que quiero hacer ahorita, es compartir desde aquí. A ver, un momentito, me tengo que ver documento. Pues a ver, no puedo. Sí se puede. Reenvíeselo a la otra hermana. Dalo así nomás, Kelly, dalo así, no importa. Ya. A ver, ya lo voy a leer y luego les paso las diapositivas, ¿ya? Ok. A ver. El método gramático histórico. La mayoría de eruditos de la Biblia, este método es útil y necesario para la comprensión. Los judíos de los primeros siglos lo conocían como método literal. No es lo mismo que literalismo. Este trata el reconocimiento de las pautas y criterios idiomáticos, el análisis de las figuras y modismos. Se define a este método como el estudio de las características idiomáticas e históricas. La Biblia es una narración digna de crédito, no es un mito, es algo real. Los reformadores Lutero y Calvino dieron énfasis a este método para redescubrir el verdadero sentido de las escrituras. Este método hermenéutico es sin lugar a dudas el mejor para una exégesis objetiva y, como su nombre lo indica, se basa en dos clases de análisis para alcanzar esta actividad exegética. La primera clase de análisis es la gramatical, que busca aplicar las reglas semánticas, gramaticales,
de preferencia en los idiomas originales, como hemos estado viendo, literarias y de contexto al pasaje bíblico. La segunda clase es el estudio histórico, que consiste en conocer lo mejor que se pueda la situación del autor y de su audiencia original. El método teológico. No basta una buena interpretación histórica y gramatical. También necesitaremos la interpretación teológica. Hay muchos pasajes de la Biblia que no se pueden explicar con un análisis histórico o gramatical. Para esto necesitamos al autor, al inspirador de la palabra. El método teológico reconoce la autoridad divina y extrae el contenido doctrinal o teológico. Por medio de este método conocemos su naturaleza, atributos y su relación con el mundo. También conocemos la naturaleza del hombre y todo lo que tiene que ver con su salvación. Los principios teológicos de interpretación hacen referencia a las reglas que están relacionadas con la formulación y la exposición de doctrina. En la actualidad se está desprestigiando los pilares fundamentales en los que hemos sido fundados y se están dejando llevar por la marea de la neoteología, que quiere decir doctrinas nuevas, lo cual es muy peligroso, como por ejemplo, creer que Dios es el servicio del hombre y en vez de rogar, exigimos a Dios como si Él fuera nuestro esclavo o el genio de la lámpara. Pero hay quienes se van al otro extremo, en distancia entre el Señor y el hombre, al tratar de usted, Señor. En cambio, hay quienes no se atreven a pedir nada, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Pedid y se les dará. Si Jesús, sí, es mi Señor, pero también es mi Salvador, también es mi hermano, mi amigo, mi abogado y mi maestro. Jesús es todo. Así es que nos podemos acercar a Él confiadamente. Pero al ignorar los principios teológicos de interpretación, caemos en estos graves errores. Esto es exposición, hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, pastor. Muy bien, gracias, hermana, por su exposición de esta hora. Bien, así hemos visto los 5 temas rápidos que tienen que ver con el inicio de los métodos. Y vamos a parar ahí para volver a las 8:40 para continuar con la otra parte, para que así podamos avanzar. Vamos a hacer un alto y volvemos. Hermano Gabriel, en este alto que voy a hacer, le voy a mandar el material ahorita. ¿O usted ya, alguien se lo pasó? El hermano Pedro me lo compartió. Ah, ya, Sí, ok, estamos bien. Hermano Gabriel, ¿qué le compartió el hermano Pedro? ¿El manual? Sí, el manual y las preguntas. El manual y las preguntas. Es que yo no tengo el libro, hermano. Si hay alguien que por favor me lo puede enviar al correo, el libro. Hermana, yo más tarde se lo envío ya. Yo se lo tengo. Ya, ok, Lourdes, gracias. Gracias, hermano. Ok, hermano. Entonces paramos ahí y volvemos dentro de 20 minutos. ¿Dónde está? Ok, Rocío, aquí tengo mi 100. Hermana Rocío, recién le entendí lo que me quería decir, que le ponga las diapositivas. Kelly, la próxima vez envíalas primero y luego a alguien cualquiera, el bondadoso, por ahí te la pone. Es que me puse nerviosa y no le entendí lo que me quiso decir la hermana Rocío. Recién ahorita entiendo. Tengo reacción yo también te las había podido proyectar. Ya entendí lo que me quería decir. ¿Cómo? Sigue progresando al igual que la lengua castellana. Y dentro de eso se dice que entre los años 1330 a 1347, Juan Ruiz Alcipreste de Ita
escribió el libro del Buen Amor, en el que dedicaba un poema de anunciación del ángel al María, y el poema se titula Gozos de la Santa María. Y así uno puede encontrar un sinnúmero de escritos que nos han ayudado a la escritura y al pensamiento de trasladar el idioma español. Otro libro que ayudó mucho en esa época al desarrollo del idioma en castellano es La Celestina o Tragicomedia de Calixto y Malibea. Es otra interesante historia y novela. Bueno, en esta Biblia hay un sinnúmero de la historia, de la influencia que tuvo estos poemas, estos escritos de la literatura española y que influenciaron hasta que se comenzó a escribir los textos de nuestra Biblia en nuestra versión. Así que las palabras y su significado. La palabra representa pensamiento y hecho. En las palabras hay verdades encerradas. La palabra permite al hombre estar presente en el tiempo. Cambia al ser humano en un acontecimiento y tiene connotaciones futuras. El verdadero sentido de la palabra se obtendrá cuando se agote la búsqueda hasta entenderla, de tal manera que refleje fielmente todo lo que representó para los receptores originales. Por eso cuando yo les mencionaba estos libros que son parte de la historia del castellano, lo que uno llega a leer y entender qué fue lo que representó en ese momento para los receptores originales al escribirse un libro, un pensamiento, un poema. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en esta lección 3? Vamos a ver el significado de las palabras en castellano. El tema 2 tiene que ver con la etimología de las palabras. Y el tema 3, el uso local de las palabras. Y el tema 4, las palabras sinónimas. Y el tema 5, las palabras con varios significados. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta lección? Que al finalizar el estudio de esta lección, usted podrá conocer el tema de las palabras, saber cómo encarar la investigación de una palabra, lograr una mejor comprensión de textos difíciles, conocer la técnica necesaria para interpretar las palabras y luego saber sobre la importancia de este estudio gramatical de la Biblia. Así que entonces, hermano, pasando en esto nosotros, vamos a ir viendo nuestra primera presentación que tiene que ver con el significado de las palabras en castellano. Qué interesante es ver esto cuando yo me encuentro con este manuscrito muy antiguo de las Sagradas Escrituras y en el cual podemos ver cómo nació y qué relación tienen muchos de los libros que fueron escritos hace muchos años cuando se empezaba a escribir nuestro rico idioma, el castellano. Y de qué manera hoy en día podemos entender este libro tan precioso, la Biblia. Entonces, vamos a ver en esta noche de qué manera entendemos nosotros el significado de las palabras en castellano. Y tenemos con nosotros a la hermana María Veloz.
Sí, pastor, muchas gracias. Buenas noches, pastor, hermanos. Continuando con el estudio, ¿me comparte la pantalla, pastor? Ok, con todo gusto. Ok. El significado de las palabras en castellano. Continuando con el estudio de la hermenéutica bíblica. El mensaje divino. Ha llegado hasta nosotros, no ha llegado en hebreo ni en griego, sino en nuestro precioso idioma, el castellano. Muchos textos no son auténticas interpretaciones por la falta del conocimiento del lenguaje castellano. El cristiano que lee diariamente la Biblia se acostumbra demasiado al lenguaje y estilo de la palabra. Puede saber de memoria textos enteros y pasar por alto palabras muy conocidas, pero en realidad ignora su significado. El lector tiene la responsabilidad de ver cuidadosamente las palabras del texto. No debe tomar una palabra por otra. Análisis de la palabra. Es importante saber que cuando la palabra ya está analizada en nuestra lengua, recién se debe comenzar la búsqueda posterior. Tomás de la Fuente en su libro dice, valdrá la pena volver a estudiar los elementos de la gramática. Hay nombres, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones, cláusulas y signos de puntuación. Estos solo son algunos de los muchos elementos de nuestro vasto estudio gramatical, el castellano. El uso de diccionario es indispensable. Todo creyente que lleva en sus venas el anhelo de conocer más buscará toda la ayuda necesaria para lograr este objetivo. Presentemos algunos ejemplos. En Isaías 44:12, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas. Si un hermano se acerca a preguntarnos el significado de este texto, no se necesita para su interpretación recurrir al hebreo. Pero como no es de uso corriente las palabras ascuas, es posible que allí se presente una dificultad. Se conoce más el significado familiar y figurado de la palabra estar en ascuas, es decir, inquieto, sobresaltado o sin conocimiento certero de una situación. Yendo al diccionario, encontramos la definición ascua, pedazo de cualquier materia sólida candente. Ejemplo, hierro hecho ascua. A veces creemos que conocemos bien el significado. Continuando con la lectura del mismo capítulo, en el versículo 13 dice, el carpintero tiene la regla, lo señala con almagre. Es posible que solo un carpintero conozca el significado de almagre, óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, que suele emplearse en la pintura y para pulir metales. Qué interesante sería anotar todas las palabras que no conocemos bien su significado y buscarlas en el diccionario. Aunque a veces creemos que dominamos el significado de algunas, también es bueno ampliar el concepto de las mismas. Citemos otro ejemplo, primero de Timoteo 2:9. Dentro del atavío de la mujer encontramos la siguiente prohibición: no con peinado ostentoso. Muchas de nuestras hermanas han sido víctimas de severas críticas por no tener la sana costumbre de ir a la peluquería. Por tener la sana costumbre de ir a la peluquería o de cuidar el aspecto de su cabello en su propia casa. Con buscar solamente el significado de la palabra ostentoso, nos damos cuenta que su sentido se refiere al arreglo decoroso y discreto que puede tener una mujer en su cabello. Ostentoso, magnífico, espléndido, aparatoso, pomposo. Ostentar significa jactancia, vanagloria, evidenciar exageradamente una cosa. Por último, notemos en 1 Corintios 11:27. Cualquiera que comiere de este pan o bebiere
esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. La palabra indignamente es un adverbio que modifica el verbo comiere o bebiere. Se trata del acto de comer o beber en forma indigna o reinterpretando, podríamos decir, sin tener la actitud correcta. Todos han pensado e interpretado como el comulgante indigno no puede participar de la Santa Cena. ¿Quién es digno? Si así dijera, deberíamos reservar esta práctica para las bodas del Cordero, un día en su gloria. Descubrir los significados de las palabras en nuestro idioma se denomina estudio semántico, relativo a su significado. Este estudio se evoca al valor semántico de una palabra. Eso es todo, pastor. Muy bien. Entonces, hermano, tenemos que darnos cuenta cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, realmente cuál es el significado bíblico para ver cuál es el significado propio de esa palabra. Entonces, cuando uno no investiga la palabra, puede decir cualquier otra cosa que no es lo que está diciendo ni la parte bíblica ni el diccionario de la Real Academia Española, porque son dos cosas distintas, como hemos visto en los ejemplos que se nos presenta aquí, en las palabras las ascuas. Y nos da dos ejemplos. El uno es cuando uno dice estoy en ascua o estar en ascua, que es inquieto, sobresaltado, sin conocimiento, certero. Y cuando la palabra aparece aquí, el herrero toma la tenaza y trabaja en las ascuas, se refiere a un pedazo de una materia sólida, candente, un hierro que está hecho ascua, o sea, caliente allí. Entonces, a veces es importante entonces ir y explorar, tanto en el idioma castellano como en el diccionario bíblico para tener. Hace tiempo había un libro, yo no lo he visto ya hace mucho tiempo, que era un diccionario de palabras y concordancia entre palabra bíblica y palabra en castellano. No sé si seguirá saliendo, pero ahí venían las tres cosas. La concordancia, la palabra estaba en español, o sea, en castellano, luego estaba bíblicamente puesto y luego su significado. Bueno, no lo he visto, no sé, porque era un libro de pasta verde que tenía un montón de palabritas ahí que apenas se podía leer con una lupa, había que ver, porque eran tan chiquitas las letras por el significado. Entonces, eso es muy importante, hermano, que nosotros podamos analizar. Y el famoso versículo ahí también que leyó el hermano en 1 Timoteo 2:9, no con peinado ostentoso. Oiga, cómo se da leña y palo con eso a las pobres hermanas, cuando el significado es otro. Entonces, ya saben, hermanas, no se preocupen, peínese bien bonito, ¿no? No se preocupen que ya no le va a dar nadie palo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso es que la hermenéutica nos ayuda a entender el significado de las palabras, pero tenemos que sentarnos para revisar, para leer e investigar. Si no lo hacemos así, entonces no estamos usando la actitud correcta que debe de tener la palabra. Muy bien, es importante que el intérprete se familiarice con el uso corriente de las palabras, o sea, conocer el significado, el lugar que ocupan dentro de la oración y en sus transformaciones, cómo usamos debidamente cada una de las palabras. Bueno, eso nos hace volver al estudio entonces de la gramática en la época que estudiábamos en la escuela,
en el colegio, dónde va el artículo, el nombre, el pronombre. Bueno, y hacemos ahí la oración completa para tener un sentido real de cada uno. Vamos a ver entonces la etimología de las palabras. Etimología de las palabras y la hermana Pilar Jordán. ¿Por dónde está? Aquí estoy, pastor. Muy bien, adelante, mi hermana, dígame. Aquí tengo 6 puntos. El primero es importante conocer el significado original de la palabra. Segundo, analizar las palabras en nuestro idioma. Tercero, también los versículos necesitan interpretación con un estudio etimológico. Cuarto, estudiar el origen de la palabra, la comprensión y su significado. Quinto, existen libros para consultar los significados originales de las palabras hebreas y griegas. Y sexto, por último, decimos que la etimología sirve para descubrir el origen del nacimiento y el uso de la palabra. Aquí tenemos en Romanos 4:13. Les leo, Romanos 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a la descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La palabra promesa en su original griego tiene 2 palabras traducidas, pero existe una variación en su significado. Primero, hipoquesis significa promesa condicional. Segundo, apagelia significa promesa incondicional. Pablo argumenta que Abraham no recibió la promesa por obra, sino por fe. La interpretación es correcta al utilizar la palabra promesa. Entonces, lo correcto es una promesa sin condiciones, logrando por la fe y el gran amor de Dios en la palabra. Tenemos Hechos 2:28. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados recibiréis el Espíritu Santo. La palabra es para, en griego eis. Es una en modo acusativo. La traducción es permitida como sentencia casual sobre la base de. Segundo, aclarando el significado, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo sobre la base del perdón de los pecados. Pasaje sobre la muerte de Esteban en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Primero, el original griego dice, estaba de pie. Siempre se presenta a Jesús sentado a la diestra del Padre. Imaginémonos el cielo abierto, la gloria de Dios y Jesús puesto de pies para recibir a los mártires cristianos, quienes dieron su vida por él. Segundo, estos detalles dados se pierden muchas veces en nuestra traducción.
pero en los textos originales lo destacamos. Tercero, no es que las traducciones sean deficientes, sino que el traductor debe explicar la etimología de las palabras en su comentario y no en la versión bíblica. Este es mi tema, pastor. Gracias por todo. Ok, hermana, adelante, hermano. Entonces, adelante. yo me retiro, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches, hermano. Muy bien, entonces hablando de por qué es necesario conocer la etimología de las palabras. Como yo le dije hace unos momentos, en esta Biblia, en la Biblia de estudio Mundo Hispano, hay un capítulo completo que se refiere a la versión castellana de la Biblia y también tiene que ver con la Biblia y la literatura en castellano. ¿Por qué es necesario conocer la etimología de las palabras? Los idiomas son como los seres humanos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los idiomas cambian a través de los tiempos. Y si uno toma una obra antigua en castellana, como lo presenta aquí el autor en esta Biblia, el poema del Cantar del Mío Cid, es un castellano de allá del 1140, imagínense, 1140. No va a ser igual al castellano primero que leemos ahora, ni que se escribe ahora. No se puede leer. Aún la Biblia del Oso que fue escrito también, cuando uno ve allá por el 1500 que se escribió la Biblia del Oso, y uno lee el español, el castellano de ahí, difícil de leerlo, difícil. Pastor Cadena. Sí. Perdón, yo tengo, pastor, como un fascículo de la Biblia del Oso y ahí se puede ver el idioma. En la próxima clase lo tengo aquí para mostrarlo, pero es un español completamente diferente. Diferente, exactamente. Pero ha ido cambiando y a veces de esas versiones hay un sinnúmero de versiones que le voy a mencionar que fueron escritos. Por ejemplo, y se la conoce como las primeras versiones romanceadas. Es probable que la Biblia en lenguaje romance ya haya sido conocido en España. El romance, el idioma español, el castellano. Lo cierto es que a principios del siglo XIII circulaban ejemplares de las Sagradas Escrituras en la lengua del pueblo, pues se conserva un edicto de Jaime de Aragón del año 1223 que prohibía a sus súbditos tener los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento en romance. O sea, romance era el idioma castellano, el castellano de esa época. Esa prohibición le daba a los súbditos 8 días para que si alguien tenía un escrito de la Biblia, la entregara a la diócesis de su lugar donde estaba para que sean quemadas. Bueno, así que ese idioma precioso que es el castellano, que uno puede escribir poemas tan hermosos que ha venido evolucionando. De allí se escribieron muchas Biblias. La versión Alfonsino de 1280, luego la Biblia de la Casa del Alba de 1430, en 1569 la Biblia del Oso, y así ha ido el castellano, ha ido evolucionando.
de tal modo que mucho ha tenido que ver el idioma castellano a través de la influencia de la escritura de la Biblia. Hay un pasaje que yo quiero leerle digamos, de estos autores del idioma de romance. En el año de 1330 a 1347, Juan Ruiz, arcipreste de Hita, escribió el libro del Buen Amor, en el que se dedicaba un poema a la anunciación del ángel a María. Y el poema se titulaba Gozos de Santa María. Más tarde hay otro poema interesante de la lengua o del romance castellano, en la comedia que tiene que ver como la Celestina o la tragicomedia de Calixto y Malibea. Este es muy interesante, causa mucha risa el contenido de la escritura del poema. Y uno puede ver, se lo leo rapiditamente. Esta comedia, atribuida a Fernando de Rojas, un judío convertido al cristianismo, en una de las mejores obras literarias del Renacimiento español, y tiene un propósito didáctico, como la mayoría de las obras españolas de ese tiempo, llamado Los Siglos de Oro, porque incluye los años 1500 a 1650 aproximadamente. En la Celestina, que es una obra en castellano, muy usada para el estudio del idioma en castellano, de una manera sutil, se condena la idolatría en que han caído Calixto y Melibea. Cuando a Calixto se le pregunta si es cristiano, él contesta: yo Melibeo soy, y a Melibeo adoro, y en Melibea creo, y en Melibea amo. Esta declaración viola el mandamiento que Dios dio de no tener dioses ajenos delante de él. O sea que hay tantas cosas hermosas en nuestro idioma que a veces nosotros no le ponemos atención. Gracias a Dios, como dijimos al comienzo, a nosotros nos ha llegado la Biblia en el idioma nuestro, el español, para que podamos leerla, entenderla. Ya por cierto, traducida de la Vulgata latina, del hebreo y del griego, pero no así, hermano. Tenemos siempre que ir para entender lo que quería decir el autor en ese momento y el significado de la palabra en español que tiene hoy en nuestros días. Entonces hay que hacer un estudio, una investigación etimológica de la palabra. Es muy importante ver eso. Entonces, partiendo de ese, vamos a ir con el otro tema que tiene que ver el uso local de las palabras. Ese es otro tema muy interesante y tiene que ver con la hermana Edith. Hermana Edith, ¿por dónde está? Hermana Edith. Pastor, créalo que yo estoy peor que los Restrepo. No he preparado nada, pastor. Ay, hermana.
yo me estaba preguntando, yo digo, y bueno, ¿y por qué están exponiendo? ¿Qué me toca a mí? Por eso le digo, cuando están aquí, discúlpeme, su mente y su corazón tiene que estar aquí en la lección. En la lección. Algunos no están en la lección. Y algunos, cuando me apagan su cámara, están durmiendo en su cama, bien acostaditos. Yo lo he observado. Entonces, hermano, cuidado. Van a perder los que yo los he visto ya. Ya sé más o menos cómo manejar esta cosita. Antes no sabía manejarlo, pero ahora sí ya sé cómo manejarlo un poquito. Y los veo lo que están haciendo. Tengan mucho cuidado. Y no solamente yo los observo. Recuerden que ahora estoy usando el Zoom de la universidad. Ya no es el mío. Entonces, estar con algo, déjenme volver a la pantalla. Pero sí me puede dar el tema. No, ya no, hermana, ya le di. O sea, que ya volver. perdí mi oportunidad de exponer. Sí, hermano. Muy bien. Vamos a ver entonces, este tema es que solo se le puede dar un uso limitado. ¿Cómo es eso? Según una determinada región, según una determinada época de la historia, el estudio de estas palabras debe encararse con el análisis de la misma, incluyendo punto local al que afectan, considerar todos los significados posibles, sustituir si fuera posible por un sinónimo apropiado y encontrar su sentido particular en el pasaje. Veamos una palabra en uso local. Hagámoslo por en una sencilla zona. Vivimos en Ecuador. Estamos divididos por 24 provincias que tenemos. Y cuando vemos una misma palabra, no tiene el mismo sentido en otra provincia porque es de uso local. Vamos a usar una palabra. Vamos, ¿dónde la usan más? La guagua. En la sierra. En la sierra. ¿Y por qué no la usan en la costa? No sé, acá no se utiliza mucho esa palabra. Es un modismo, viene a ser. Un modismo. Entonces, cuando quiere explicar algo, usted va a decir la guagua, pero si va a otro país de nuestra América, de nuestro continente, donde más usan esa palabra la guagua, ¿y a qué le atribuyen la guagua? En Cuba es un medio de transporte. Un medio de transporte, ¿verdad? En Cuba. Bolivia también. Entonces, las palabras tienen que ser según la región determinada. Yo estaba una vez predicando, le digo aquí, mire, y uno no sabe, y uno piensa a veces que es lo mismo. Estuve con el misionero Gerald Doyle, allá en un pueblito de Texas, y predicando, y yo usé una palabra, y yo dije, en Ecuador siempre tenemos la costumbre de hacer mingas. Vamos a bañar. De hacer mingas. Bañar una vez al día. Hermana, por favor, atiendan. Céntrese en el estudio, por favor. Entonces, yo estaba predicando y yo dije, hacemos minga. Cuando terminé, algunos hermanos se acercaron y me dijeron, hermano, ¿qué es minga? No me entendieron nada. Porque la palabra minga no se usa por allá, sino se usa acá en nuestro medio, en nuestro contexto. Entonces, el estudio de la palabra
debe de encararse con el análisis desde un punto local a que afectan todos los significados posibles. Bueno, y encontrar su sentido particular en el pasaje. Ayúdenme con otra palabra que sea local, que se utiliza aquí en nuestro contexto, pero que a veces no se utiliza en otra provincia. A ver, ¿cuál otra palabra? Mañoso, pastor, mañoso. La palabra mañoso. Aquí mañoso. la palabra, sí, aquí la palabra mañoso es para las personas que no saben comer muy bien, que son medio místicos, que no les gusta comer toda la comida, se utiliza esa palabra mañoso. Pero allá en la sierra, en un pueblito suscal, mañoso se lo dice a los animalitos cuando comienzan a pegarle a uno, cuando comienzan, digamos, ejemplo, estas ovejas, estos borregos, cuando ya le comienzan a pegar, entonces le llaman mañoso a ellos. O sea, cambia completamente y también se le dice mañoso a un hombre cuando está haciendo cosas indebidas fuera de su hogar. Ajá, se da cuenta, distintos significados, ¿verdad? La gente de la sierra también utiliza mucho la palabra, es una alhaja para decir que es una buena persona. Ah, eres una alhaja, sí. Que es guapa, que es simpática. Ok. Y alhaja también es una joya, ¿verdad? Una joya, ajá. Que usted pone allí en su oreja o en su dedo, una joya elegante, ¿no? O también la actitud del comportamiento. Es una alhajita, dice, ¿no? Su comportamiento, su forma de ser. Muy bien. Entonces, veamos algo más, volvamos al término bíblico. Ahora, ese hablando de el local y de las palabras en su sentido que hemos entender. Por ejemplo, la palabra eclesía, que para nosotros se traduce iglesia en el sentido de una congregación que pertenece a Dios y abraza la fe de Jesucristo. La palabra en su uso local se referiría para designar una asamblea que tenía que ver con las convocatorias o los llamados a una asamblea. Entonces, en el sentido que uno analice etimológicamente, quiere decir los llamados, y viene de la unión de dos palabras en sentido especial diferente. Ahí encontramos entonces varias cositas de una misma palabra. Eclesía significa iglesia, los que abrazaban la fe de Jesucristo. También tenía la connotación los llamados asamblea o también etimológicamente los llamados. Hay algunas palabras allí que nos da de ejemplo en el estudio que estamos siguiendo y que me llamó la atención. En el Salmo 56:8 dice: pon mi lágrima en tu redoma. ¿Qué es la palabra redoma? ¿La han escuchado antes? En la Biblia, sí. Y yo sí la escuché, sí la he escuchado, pastor, esa palabra. Ok. Redoma. Redoma. No, redoma, no es renovar, redoma. Ahora, dice, nos gusta descubrir qué es lo que el salmista David quiso decir con este deseo de su corazón. Para lograr la comprensión total del texto, es necesario entender la palabra redoma. Redoma. ¿Qué es el significado entonces de esa palabra? Vamos a ver. Estamos... Segunda Reyes 9:3, pastor, también lo encontramos. Ok. Y en Apocalipsis también está. Segunda Reyes 9:3 también encontramos. Bueno, léanlos a ver los versículos. Léanlos. Amén, pastor. Segunda de Reyes 9:3. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza
y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Ok. ¿Y el otro pasaje? Apocalipsis, ¿cuál era? No, pero yo no recuerdo exactamente la cita bíblica, pero tengo el Salmo, pastor. ¿Puedo leer el Salmo? Sí, lee el Salmo. 56:8. Mis subidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Ok. Entonces, la palabra redoma ya no casi no la usamos hoy en día. Sí. Porque no entendemos realmente el significado. Pero aquí el significado, de acuerdo a lo que nos da el autor de lo que estamos siguiendo, nos dice que el diccionario bíblico dice Vacío. una botella ancha de asiento y estrecha de boca. Sin embargo, es interesante el uso que le daban en aquel tiempo. Era un recipiente para juntar lágrimas, redoma. Entonces, usted pone... Ok. Entonces, lágrimas. Pero la palabra redoma era un recipiente donde se juntaba las lágrimas. Una botella donde usted pone el ojito ahí y ahí iban cayendo las una lágrimas. vasija grande, pastor. Una vasija grande, ahí iban cayendo ahí. Muy bien. Aquellas lágrimas traducían dolor por la pérdida de un ser querido o frustración de un pueblo a causa de la derrota frente a un ejército enemigo. Y como recuerdo de ese momento, conservaban sus lágrimas hasta que éstas se evaporaban de aquel recipiente o de aquella vasija o de aquella botella. Teniendo en cuenta el significado de la redoma, podemos interpretar los sentimientos del autor. Señor, no te olvides de lo mucho que estoy sufriendo, que mis lágrimas están siempre presentes delante de ti. Y hay otra palabra más que está en Marcos 4:21 y la palabra es almú. Favor de leer Marcos 4:21. ¿Qué significaba eso? La palabra almú. Vamos a ver. Marcos 4:21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La explicación que nos da aquí dice, aunque la interpretación de este texto es muy clara, entendemos perfectamente que no es posible tener escondida una luz oculta, porque no servirá para nada. Pero es importante entender todos los términos y aparece aquí una palabra que se usó en un tiempo determinado de la historia. Almú, según su definición, es una medida antigua o recipiente que servía para medir. Una medida, un recipiente que servía para medir. En resumen, encontramos palabras en la Biblia que han tenido significados profundos para determinada región, en determinado momento histórico, y es necesario comprender lo mejor posible el impacto que producía en sus receptores originales. Desde este punto de vista de partida, podemos encontrar un equivalente o simplemente una comprensión clara de la palabra.
cada palabra que a veces tenemos en la Biblia, antes de darla a conocer o usarla, que muchas veces la usamos, pero la gente se va con la pregunta, ¿qué será lo que quiso decir esa palabra? Entonces es importante que al enseñar podamos dar la claridad para que el oyente tenga el sentido completo de las palabras. Por eso es muy importante que nosotros podamos examinar tanto en un diccionario bíblico una palabra que está en la Biblia, como también qué fue el significado local que tuvo en su contexto cuando se mencionó aquella palabra. Muy bien, vamos ahora con palabras. Cadena, tengo aquí Sí, en el BINE, sí. en el diccionario, modios, se lee en griego, modios. Sí. Y es el 3426 en el Strong. Dice, medida de áridos que tenía una capacidad de alrededor de 9 litros. Ahí está, muy bien. Entonces, el almú, una medida de capacidad, o sea, que se podía poner para que todos puedan ver, algo grande, ¿verdad? Muy bien. Ya la hermana Ana María Quinopayo va a ser una buena expositora, entonces ya con conocimiento. Muy bien, vamos a seguir entonces con las palabras sinónimas. El uso de las palabras sinónimas. Y por ahí está el hermano Luis Benavides. Pastor, listo. Listo, hermano. Ya. Ok, adelante. ¿Va a hablar así o compartir algo? Está compartiendo, pastor. Ah, déjeme. Sí, déjeme. Ok, déjeme. Ahí, listo, hermano, ahí puede, ya. Listo. Muy bien. Si un literato es un escritor, repite una palabra a menos que sea de lograr un efecto especial dentro de un texto. O sea, si lo repite es porque no tiene más palabras, pero si tiene un efecto que el texto lo va a anunciar. Se dice tal vez que el escritor carece de sinónimos. Las Sagradas Escrituras fueron escritas en idiomas muy ricos en sinónimos. Muchos sinónimos de la Biblia no han podido ser conservados por los traductores. Es razonable la omisión de los sinónimos porque a menudo no se encuentran tantos en idioma en el cual se ha sido traducida la Biblia. Ilustramos este tema con los siguientes ejemplos. En el Nuevo Testamento se usa la palabra pecado, pero necesitamos tener presente que en griego existe una cantidad considerable de sinónimos que dan la misma idea y amplían el aspecto de la palabra. Veamos algunos. Ilustramos con ejemplo. Amartia es quizás la voz griega más usada en la Biblia para dar la idea de pecado. Significa obrar mal, transgredir, pecar en contra de Dios. Esto lo hablaba en Marcos 2:5 y que requiere el perdón. Otra tenemos adikia, obrar mal, maldad e injusticia. Romanos 1:18 es lo que se opone a toda justicia. Epifunia, Santiago 1:14. Aquí se ve expresado otro aspecto importante del pecado, que se origina de la seducción de la carne, los deseos pecaminosos o concupiscencia. Un último ejemplo lo encontramos en Juan 21:15 al 17. Aquí se usa la palabra griega ágape, que explica un amor racional, un amor maduro, un profundo sentimiento del cual puede ser objeto una persona a quien se ama de verdad.
Es la expresión de amor de Dios hacia el hombre y viceversa. La respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí se usa otro término griego para describir este amor, fileos. Es el término empleado para indicar afectos íntimos, un amor cordial, filantrópico, social. Esto estamos hablando del sinónimo en referente a lo que es la Biblia, la ilustración de la Biblia. Difícilmente un sinónimo tendrá exactamente el mismo significado, pero un buen intérprete descubre la diversidad de los matices que encierra esto. También tenemos que existen dos tipos de sinonimia, que una es total y otra es parcial. La total, cuando el significado compartido coincide perfectamente. La parcial, cuando el significado compartido coincide solo en ciertos aspectos. Pero dado que, como hemos dicho, estrictamente hablando, toda la sinonimia es siempre parcial. Podemos distinguir 4 clases de relación de sinonimias dependiendo del tipo de semejanza entre significados. Tenemos la conceptual, la referencial, la contextual y la connotación. La conceptual, cuando las dos palabras aluden a un mismo concepto. Esto puede ser, por ejemplo, asno, burrito, burro, jumento. La referencial, las dos palabras remiten a un mismo referente, sin que signifiquen exactamente lo mismo. En la misma, por ejemplo, cerveza, licor, bebida. El contextual, cuando las dos palabras pueden intercambiarse solo en determinados contextos, en los que significados coinciden. Por ejemplo, tu amigo es muy pesado, tu amigo es muy antipático, tu amigo es muy repelente. También tenemos la de connotación. Son aquellas casos en que la palabra gana sentidos nuevos por un uso dialectal o circunstancial, y por esto tanto adquiere la relación del sinónimo que no están originalmente contempladas. Por ejemplo, el partido de fútbol estuvo brutal, el partido de fútbol estuvo bueno. Son sinónimos que van compartidos dentro de los diferentes ámbitos de conversa, diálogo, o cuando tiene una apertura de su amplitud, como le digo, de su vocablo, o sea que tiene un fluido su forma de cambiar las palabras. Esto es el concepto del sinónimo y sus tipos y dónde se aplican dentro de lo que es la parte bíblica, que es lo que estamos estudiando en sí, que el buen intérprete descubre su diversidad en matices que encierra, de acuerdo a los matices que encierra. Y acá el tipo que nosotros vemos en el mundo, cuando se necesita, se requiere por un texto hacer cambios de la palabra. Eso es todo, pastor. Ok, magnífico, hermano. Gracias a usted. Y vamos a continuar para terminar con la última parte. No pensé que Bueno, buenas noches. El tema 5 es palabras con varios significados, ¿sí? Bueno, hay palabras en la Biblia que se repiten en varias partes. La voz es exactamente igual, pero su significado varía de acuerdo con el contexto que la rodea. Cada una de las palabras puede tener una sola interpretación en conexión con el párrafo donde ha sido escrita. No obstante, en distintos textos la misma palabra puede tener otro significado. La variedad de significados se denomina polisemia. Sí, es notable que el mismo autor puede llegar a usar una palabra refiriéndose a distintos significados. El mismo autor en determinadas ocasiones nos da pautas para saber cómo usa esa palabra o en qué sentido la usa.
el significado se descubre a menudo por expresiones o frases que la proceden o suceden. Por ejemplo, de todos los versículos que vamos a presentar, todas hablan de la palabra carne, ¿no? Pero vamos a ver que en cada uno de los pasajes tiene un distinto significado, ¿no? En Génesis 2:23 dice, dijo Adán, esto es ahora carne de mi carne. Se refiere a la carne humana en sentido literal. En Números 11:4 dice, dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Está haciendo una referencia a carne de animales para comer. En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón de carne, que habla de un espíritu dócil, una disposición humana. En Mateo 16:17 dice, no te lo reveló carne, o sea, refiriéndose que ningún hombre le dio la revelación, ¿no? Sino que fue espiritual. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir que fue hecho de forma humana. En Romanos 4:1 dice nuestro Padre según la carne, que equivale a decir a la descendencia de Abraham. Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne, implica los deseos pecaminosos, la concupiscencia, la tendencia a pecar. Y en 2 Corintios 12:7, me fue dado un aguijón en mi carne, que es decir, un aguijón, o sea, el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces hemos encontrado 8 veces la palabra carne en 8 versículos diferentes con significados totalmente distantes. Interprete cada palabra de la forma más conveniente de acuerdo con la relación que guarda en la oración o frase de la cual forma parte, ¿sí? Cual sea que el versículo, sea cual sea el versículo que leamos, hermanos, es importante ver el contexto, leer todo, ¿no? Para saber a qué mismo se está refiriendo. Puede ser el mismo autor, pero como hemos visto, tiene varios significados, ¿no? Y es importante siempre recurrir al griego y al hebreo también para poder saber de qué se está refiriendo. Es todo, hermano. Gracias. Muy bien, qué bueno. Una sola